Señor, queremos orar para que tú nos puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, por medio de tu palabra. Como cantábamos, tú eres el Dios de gracia. Todo lo que hacemos, lo que tenemos, no es porque lo merecemos o porque merecemos algo tuyo. Todo es por gracia tuya, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros vivimos dificultades, vivimos problemas, y a veces cuando estamos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, pensamos qué le podemos entregar a Dios, pensamos qué le podemos dar a Dios. A veces cuando hablamos de ser luz y ser sal, también nos preguntamos cómo vamos a alumbrar si estamos pasando dificultades, o a veces pensamos de nosotros mismos que nuestra luz no es una luz muy potente, no es una luz que va a alumbrar ni escandilar. Pero Dios en su palabra nos enseña que a veces con lo poco Dios hace mucho. Y solo hace falta de ti y de mí un acto de fe frente al Señor. Él dice que sus matemáticas son distintas a nuestras matemáticas. Para nosotros 1 más 1 es... ¿Cuánto es? También para las matemáticas. Sí, es 2, es cierto. Pero para Dios no es 2. Puede ser 1000, puede ser mucho más. De hecho, Él dice que uno, en su palabra lo dice, que uno perseguirá a 1000. Entonces, ¿a cuánto perseguirán? A 10.000, a 100.000. Y aquí ya vemos más de 10. Pero a veces cuando no sabemos lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha prometido, o muchas veces cuando nos amedrentamos por las dificultades, por los problemas, caemos en lo que significa la falta de fe, caemos en lo que muchas veces el temor nos lleva, que es a paralizarnos y a caer en la infidelidad con el Señor. Por eso, Él en su palabra, Él dice y nos enseña que debemos ser fiel en lo poco. ¿Le quieres decir al que está al lado tuyo? Debes ser fiel en lo poco. Si crees que tienes poco, Dios te llama a ser fiel en eso poquito, pero que seas fiel. Y vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta es una máxima de Dios, en la cual Dios quiere enseñarnos que aún lo poquito de luz que tengamos, que aún lo poquito que Dios nos ha dado, o aún lo poquito que nos queda, porque a veces nos sentimos que el ladrón nos ha robado tanto que decimos ya no nos queda mucho. Pero Dios dice en su palabra que si aún en lo poco tú eres fiel, Él sobre mucho más hará multiplicación. Por eso es tan importante la fidelidad, y la fidelidad parte por un acto de fe en nosotros. La fidelidad parte por creer lo que el Señor ha dicho. Por eso en esta ya tarde, ¿ya es tarde ya o no? ¿O todavía no es tarde? Todavía no es tarde. Bueno, en esta mañana casi tarde, yo vengo a hacer clases de matemáticas. ¿A quién le gustaban las matemáticas en el colegio? ¿A quién no le gustaban las matemáticas en el colegio? ¿Cierto? A veces las matemáticas es con lo que más uno sufre. Pero la verdad es importante conocer la verdad de Dios para que las matemáticas de Dios nosotros podamos de una u otra forma
entenderlas, quizás no las vamos a comprender a cabalidad, pero sí vamos a entender un principio. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios obra como nosotros somos, o que Dios obra en nuestras propias limitaciones. Y a veces creemos que porque nos miramos a nosotros, como yo siempre digo, miramos nuestro sartén y decimos que nuestro sartén es pequeño. Entonces, lo que Dios puede hacer es pequeño, pensamos. Pero Dios no tiene un sartén pequeño. Y por eso es tan importante mirar su palabra, mirar lo que Él dice, mirar lo que Él promete, porque así es donde nosotros también podemos, aún en lo poquitito que tengamos o que Dios nos ha dado, poder ser fiel. Entonces en esta tarde nosotros vamos a ver un poco cómo funcionan las matemáticas del reino. Cómo son las matemáticas del reino de Dios, cómo Dios quiere que tú y yo pensemos sobre sus promesas, sobre lo que Él nos ha dado y sobre quizás lo poquitito que tengamos. Y voy a empezar primero con un texto que está en Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Entonces, si nosotros vamos a hacer una fórmula matemática, ¿cuál sería la fórmula matemática? Es la que aparece ahí. Por favor, Anabel. La fórmula matemática, ¿cómo lo haríamos? Nuestra debilidad por Dios da como resultado fortaleza. ¿Usted se cree débil o se cree fuerte? Muchas veces así nos sentimos, ¿cierto? Débil, como dice Isaías 40, 29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una ecuación, una fórmula matemática, es nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Bueno, la que sea, el problema que estés viviendo, por Dios viene la fuerza. Aquí entonces no es tan importante tu realidad, no es tan importante tu debilidad. ¿Qué es lo importante aquí? Es Dios. Es que yo pueda poner mi confianza en Dios, que yo pueda mirar a Dios y Él me pueda multiplicar esas fuerzas que quizás no tengo ninguna. ¿Alguna vez has sentido sin ninguna fuerza? Cuando solo lo único que quiere es rendirse. ¿Sí o no? A todos nos pasa eso. Pero con Dios y por Dios, Él nos da fuerza. Eso es lo que Dios promete. ¿Ve que las matemáticas de Dios son muy distintas a las de nosotros? Porque en el colegio nos enseñaron que todo lo que multiplicado por cero queda cero. Y es verdad, esa es una ley matemática. Pero lo multiplicado por Dios siempre va a dar un valor. ¿Amén? ¿Dice usted amén? Le quiero leer otro texto. Hoy día vamos a leer hartos textos. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13. Esta es una historia que pasó en un lago, ¿cierto? La alimentación de mucha gente. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos, y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro,
y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5.000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después lo repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Bueno, esta es una historia que nosotros conocemos como la alimentación de las 5.000 hombres, pero ahí había mujeres y niños. Entonces, cuando uno lee esto, en realidad se centra en lo que Dios hace. Dios es un Dios de milagros. Pero ¿cómo funcionó aquí las matemáticas del reino? Es interesante ver cómo Dios hace milagros. Voy a pedir ahí que me ponga la ecuación, la Anabel. Y dice que esta cita dice que un niño que tenía 5 panes y 2 peces, por Jesús dio de comer a 5.000 hombres, más comida para todas las mujeres y niños que había ahí, y además sobró 12 canastas de comida. Miren lo que hace Dios. ¿Usted cree que Dios puede con lo poquito que usted tiene? Dios puede hacer mucho. Quizás igual como ese niño usted dice: pero si yo tengo solo mi alimento, el alimento diario. ¿Sabe lo que era 5 panes y 2 peces en el tiempo de Jesús? Era la colación de un niño. Yo me imagino a este niño que le debe haber dicho a su mamá: mamá, ¿sabes que escuché que Jesús andaba por ahí? Y la mamá le dijo: ya, para que no pase hambre mi hijo, mi hijito, llévese su colación. Hay 5 panes y 2 peces. Y yo creo que cuando llegó la hora de comer, este chico abrió y Andrés lo vio y lo llevó. Pues ¿se lo habrá quitado? Yo creo que no. Yo creo que el niño simplemente lo ofreció como niño lo que tenía. ¿Era poco o era mucho lo que tenía? ¿Era un alimento, era una colación? Era muy poquito. Y sobre todo, para toda esa multitud. Yo le pregunto algo a usted para que quizás medite y piense. ¿Usted cree que Dios podría haber hecho otro milagro para haber alimentado a esos 5.000 personas? ¿Se acuerda de algún milagro que haya hecho Jesús para alimentar a harta gente? ¿Quién se acuerda de algún milagro? El maná, ¿cierto? Hizo llover pan del cielo. ¿Jesús podría haber hecho eso? Jesús podría haber dicho: Señor, ahora asado, anticucho, empanada, hueca, se parece al 18, ¿no es cierto? Haber armado ahí una fonda, una parrilla. ¿Podría haberlo hecho Jesús? Pero ¿por qué creen que Jesús habrá molestado a ese niño y habrá hecho el milagro con eso poco del niño? ¿No será que Jesús quería enseñarte a ti y a mí que Él no necesita mucho para hacer grandes cosas? Necesita solo la fe. Necesita que eso poco que tenemos se lo demos. Y Él hará mucho
A veces nosotros miramos y decimos, lo único que tengo es mi comida. Y pensamos que Dios no puede usarlo. Pero como hace esta fórmula, todo por Jesús, todo multiplicado por Dios, hace muchas más cosas. Dice amén. Y no solo sale este ejemplo en el Nuevo Testamento, tengo otro ejemplo. Y vamos a leer ahora otro ejemplo, para animarnos más, para salir de aquí convencidos, no por mí, sino por la palabra del Señor. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Primera de Reyes 8 al 16. Dice así, esta es una historia de hambre, de bastante necesidad. Dice, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esta historia transcurre en Israel, en un tiempo cuando Dios hizo profetizar a Elías, un tiempo de sequía. Y en medio de este tiempo de sequía, en medio de este tiempo de escasez, en medio de este tiempo de hambre, aparece esta historia. Yo no sé si la primera parte le da tristeza, a mí me da tristeza pensar que una viuda, una mujer, se iba a ir a preparar su última comida. No era su última comida del día, era literalmente su última comida. ¿Y qué iba a hacer después? Pensaba morirse de hambre, porque no había nada más. Pero aquí es donde Dios aparece, donde Dios de lo imposible, de la nada, hace milagros. ¿Y cómo sería esta ecuación en esta historia de hambruna? Una viuda más un pan. Por Dios dio un pan para 3 personas, para 2 comidas al día, por 365 días que tiene un año, durante 2 años y medio que duró la hambruna. ¿Sabe cuántos panes dio ese pan? 5.475 panes.
de lo poco, de lo último, de lo que quizás ya no tenemos, como se dice, del raspado de la olla. Dios puede hacer muchas cosas. Quizás tú te sientes como esta viuda, que ya no hay nada, pero ese poco que tienes, esa nada que tienes, quizás ese último aliento, Dios lo puede transformar en un gran milagro para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Solo esto involucra fe. Y cuando yo pienso en este texto y me pregunto, y te lo pregunto a ti, ¿tú crees que Dios podría haberle dado de comer a Elías de otra forma? Si Elías era su siervo, si Elías era su profeta, si Elías era el que más encima, por medio de la boca de Elías, Dios había mandado juicio a Israel con una sequía. Dios podría haberlo alimentado de cualquier otra forma. De hecho, en una ocasión, antes de este relato, ¿cómo lo alimentó? Con cuervos, con pájaros. Dios podría haber hecho cualquier cosa para alimentarlo. Pero ¿por qué no habrá mandado a donde esa viuda, que era lo último que tenía? Si esa viuda le hubiese dicho a Elías, ¿sabe, Elías, no te lo puedo dar, este es mi último pan? ¿Alguien hubiese juzgado a esa viuda? ¿Qué crees tú? Si esa viuda se hubiese justificado, hubiese dicho, pero ¿cómo te voy a dar esto si esto es lo último que tengo? Quizás otro le hubiese dicho, ya te entiendo, cómetelo. Pero Elías sabía, porque Dios lo había enviado, que Dios obraría un milagro para esta viuda, pero no solo para esta viuda, para animarnos. Y no voy a hablar ahora para animarnos, para animarte en esta tarde, para decir que aún lo poco que tú tienes, Dios quiere multiplicar. Dios quiere hacer, con lo poco que tenemos, quiere hacer muchas cosas. Y voy a leer el último relato. Usted dirá, ya, pero, porque la Biblia está llena de estos relatos. La Biblia está llena de las matemáticas del reino y de lo que Dios hace con lo poco que tenemos. Y este relato está en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Y dice, un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Pregunta: ¿ustedes creen que Jesús sabía que lo que esa viuda estaba dando eran sus únicos recursos? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo sabía o no lo sabía? Por algo lo dijo, ¿cierto? Y si Dios es el creador y dueño del universo y de todas las cosas que se ven y existen, ¿ustedes creen que Dios necesitaba esas 2 pequeñitas monedas que se llamaban denarios, que no tenían casi ningún valor? ¿Usted cree que Dios necesitaba esa ofrenda? Económicamente hablando, es como cuando nosotros tomamos las ofrendas aquí, Dios las necesita.
Dios necesitaba esas 2 monedas pequeñas. Si pensamos, si Jesús sabía que eran sus últimas monedas, porque aquí podríamos pensar mal de Jesús. Mire, podríamos pensar humanamente. No debería haber intervenido Jesús y haberle dicho, pare, no dé, si estas son sus únicas monedas. Así no pensaríamos humanamente. A veces somos más buenos que Dios. ¿No pensaría usted eso? Yo lo pensaría. Yo le diría a alguien, no, ¿cómo se le ocurre dar todo lo que tiene? Se va a morir, ¿con qué va a comer? Más tarde, mañana, a sus hijos. Pero Jesús lo dejó. Y no dice que Jesús le multiplicó, no dice que Jesús después le... Aquí no dice nada de eso. Y eso es lo más inquietante cuando yo leo esto, es como, ¿por qué Jesús dejó que la viuda diera todo? Y aquí da un ejemplo con el dinero. O sea, lo otro era con alimentos, pero aquí es con plata, con la vil y sucia plata. ¿Por qué Jesús? ¿No será que Jesús, no solo a sus discípulos, sino a todos los que leemos esto, nos da una inspiración de decir que si somos fieles en lo poco, también seremos fieles en lo mucho? Y a veces en lo poco, a veces tampoco somos fieles. A veces miramos nuestros recursos económicos y no somos fieles. A veces no somos fieles con lo que Dios nos ha dado en talentos. No somos fieles. Por eso, cuando vemos esta historia de la viuda, yo veo la siguiente ecuación. Está ahí. Una viuda más 2 monedas por Jesús da 2022 años de inspiración. Desde que fue escrita la Biblia y desde que el cristianismo existe, siempre se habla de este ejemplo, de la viuda que no tenía, que lo último que tenía, lo dio. Y eso para Dios es lo más valioso. Por eso nosotros hablamos y decimos que cuando damos a Dios, Dios, como dice su escritura, Dios ama al dador alegre, Dios ama cuando yo le doy todo. A Dios no le importa la cantidad. ¿Qué es lo que le importa? Nuestro corazón. Que nuestro corazón sea lo que dé todo. Por eso, al leer todos estos relatos, yo puedo ver algo que el Señor hace, que Dios con gente común como nosotros, quizás ninguno de nosotros aquí es de la aristocracia, es rico, quizás es empresario, es de sangre azul, quizás como yo veo este relato, con toda esta gente, con un niño, con una viuda, con esta anciana, ¿cierto? Dios con gente pobre, con gente común, que solo le cree a Él, que tiene amor por Él, que tiene fe, que da en obediencia y sacrificio a Dios. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios hace una gran multiplicación. Dios hace que eso poco que damos con fe, con amor, sea de bendición para otros, sea una bendición también a veces personal para uno, pero por sobre todo
cuando nosotros damos con fe, con amor, lo que Dios nos ha dado, Dios es alabado. La verdadera alabanza no es pararse aquí adelante y cantar o estar ahí sentado y cantar. La verdadera alabanza es cuando Dios es alabado por lo que nosotros hacemos. Quizás tenemos tan poquitito, pero lo poquitito, si lo damos con fe, Dios puede hacer grandes cosas. Y por eso en cada una de estas historias yo veo eso. Yo veo que gente común, gente corriente, que solo tuvo un acto de fe y le dijo al Señor: bueno, Señor. Como hay una canción cuando yo iba al catecismo, a lo mejor usted también la conocía, dice: Señor, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. En mi barca solo hay oro, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Quizás eso solo tú tienes, quizás tienes tus manos, quizás tú dices es tan poco, quizás por el contrario miras alrededor y ves quizás puros problemas, dificultades, pero eso poco Dios quiere que se lo des. Esto es lo que Dios hace. Así son las matemáticas del reino. Pero también tengo que hacerte una advertencia. Porque las matemáticas del reino también, podríamos decir, tienen una historia muy triste. Una historia que muchas veces no nos damos cuenta o a veces no pensamos o creemos que bueno, a Dios no le interesa porque es poco lo que tengo, entonces poco lo que le puedo dar a Dios. Pero Dios desea de ti y de mí, aún lo poco que tenemos, que se lo entreguemos. Porque si no le damos nada a Dios, si nos quedamos con lo que tenemos, aún con lo poco, puede ser muy triste nuestra historia. Y te voy a invitar a que leamos Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30 dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo,
usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué historia tan triste. Y si yo tengo que hacer una ecuación de esta historia o de este relato, yo veo un siervo con un talento, como dice otra versión, pero multiplicado por nada, por 0. Dio 0 talentos y vio que el siervo fue lanzado a la oscuridad. Por eso esta es una historia muy triste. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién fue el más pobre de los 3 siervos? Dígame. ¿El siervo fiel o el infiel? ¿Por qué cree usted que el más pobre recibió una respuesta tan dura y tan drástica de su amo? Porque alguien podría haber dicho, porque obviamente cuando Jesús habló este relato, ¿de quién está hablando Dios? ¿O de quién estaba hablando Jesús? ¿De quién estaba hablando? ¿De quién? ¿Y de qué época? Cuando Jesús vuelva, cuando Él haga cuentas contigo y conmigo. Él está hablando del último tiempo. Y Jesús habló esta historia. Pero uno dice, ¿por qué Jesús habrá presentado a Dios tan drástico, tan duro? Pareciera que aquí fue tan severo. Porque en la parábola, el amo, ¿a quién representa? A Dios. Por eso, para Dios es tan importante la fe. Y como les dije, las matemáticas del reino, lo que les hablé antes, involucra eso, fe. Y a veces la fe, como en este último relato, ¿sabe lo que va a involucrar de usted y de mí? Riesgo. La fe nos va a invitar a correr riesgos. Porque dígame que ese niño, cuando dio todo lo que tenía, no corrió un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? De no quedarse sin nada. La viuda, cuando dio sus últimas monedas, o la viuda que dio su última harina y su pan, no corrió un riesgo. No corrió un riesgo. Porque muchas veces a eso involucra
la fe, correr riesgo. Y cuando Jesús nos habla de estos 3 siervos, los 2 primeros invirtieron. ¿Las inversiones siempre nos va bien en las inversiones? No siempre. Pero ellos corrieron el riesgo. Porque la fe en confiar y darle todo a Dios involucra riesgo. Cuando Dios te dice da y tú piensas, pero no voy a alcanzar hasta el fin de semana o hasta fin de mes, no es un riesgo, es un riesgo. Cuando Dios te dice anda y perdona, pero no es un riesgo perdonar porque de nuevo me van a herir. No es un riesgo ponerse generoso o ir y dar ayuda al que quizá es tu enemigo. Por eso los siervos fieles siempre van a correr un riesgo. Y a veces eso es lo que nos falta. Porque ¿saben lo que le ocurrió al siervo infiel? Que dice cómo responde ante su amo. Tuve miedo. Tuve miedo al mañana, tuve miedo a que me faltara, tuve miedo a que me volvieran a defraudar, tuve miedo a que me volvieran a herir, tuve miedo. El miedo es lo opuesto a la fe. Tuve miedo, dijo el siervo infiel. Y por eso no pasó nada. Por eso todos los hijos del Señor, todos los discípulos del Señor deben invertir en el reino. Todos estamos llamados a usar lo que tengamos a mano. Quizás Dios te ha dado mucho porque Dios nos da según nuestras capacidades. Quizás te ha dado poco. Quizás te ha dado un talento. Pero eso poco, Dios quiere que lo multipliques. Quizás a otros le ha dado mucho. Amén. Porque tienen más capacidades. Pero si usted como yo, que nos ha dado tan poquito porque somos quizás torpes en muchas cosas, eso poco, Dios quiere que tú seas fiel. Nada es demasiado pequeño, demasiado insignificante para no dárselo al Señor. Cualquier recurso material, tiempo, oración, amor, nada es pequeño. Por eso Dios nos enseñó en su palabra la ley de la cosecha. ¿Cuál es la ley de la cosecha? Lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Esa es una máxima de Dios. Eso no se puede cambiar. Lo que yo siembro, eso cosecho. Dios multiplica los talentos que son sembrados en obediencia amorosa, como dice 1 Corintios, ¿cierto? Que Dios ama al dador alegre. Por eso, tal vez tú no ves todavía multiplicación. Quizás tú me puedes decir, pero pastor, yo lo he dado todo. Yo he corrido el riesgo y no veo la respuesta. Pero yo te quiero decir, ten paciencia. Dios obrará. Si tú perseveras, Dios lo hará porque Él lo prometió. Por eso nuestra motivación debe ser una obediencia amorosa. No tanto por la bendición que vendrá, sino por amor a Dios. Como una ofrenda a Él. Porque la desobediencia, hermanos, es peligrosa. Entonces, en esta tarde, para los que están aquí, para los que verán después este video, mi pregunta es, ¿hay algo que está en tu mano que Dios te ha dado y que tengas miedo de entregárselo a Él? Hay algo que está ahí, pero que tú lo tienes guardado, escondido, porque dices, mejor lo guardo, porque el miedo
te ha paralizado. Dios dice, corre el riesgo. Ponte en pie, vamos a orar.